Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 25 de abril y el día viene con menos frío. Menos frío para comenzar el jueves. Amanecemos con temperaturas más altas que estos días atrás y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña. Las temperaturas de por la tarde serán similares a las de ayer, con ligeros ascensos en Navarra, en Málaga, en Almería y en cambio van a bajar un poco en Cataluña, en La Rioja y sobre todo en el noreste. Ojo porque a partir del viernes entra una borrasca por el oeste y el sábado irá atravesando la península con lluvias generalizadas. Temperaturas hoy en Valencia 19 grados de máxima, otros 19 en Madrid, 16 en La Coruña y 16 también en Badajoz y en Barcelona. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el jueves? Pues mirando a la arena política. Sánchez difundió ayer una carta abierta a la ciudadanía denunciando ser víctima de una campaña de acoso y derribo por las informaciones espurias que han vinculado a su esposa con la concesión supuestamente irregular de fondos públicos a determinadas empresas y contratistas. El presidente del Gobierno acusa a los principales dirigentes de la oposición, a Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, de ser colaboradores necesarios de lo que califica como atropello en busca de forzar su renuncia debido a que no ha aceptado el resultado electoral del pasado mes de julio. Sánchez afirma que hará público el resultado de su escrutinio íntimo sobre su futuro personal y político el próximo lunes. Y Sánchez, justo unas horas antes, ya había proclamado en el Congreso de los Diputados, con una frase muy escueta pero muy directa, que a pesar de todo sigue confiando en la justicia del país. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Tras estas declaraciones y tras esa carta colgada en sus redes sociales, todo el mundo pues lo ha calificado de inédito, de sorpresa, auténtico estupor. La decisión de Pedro Sánchez de tomarse un periodo de reflexión antes de decidir su continuidad al frente del Gobierno abre un escenario inédito en la historia de la democracia en España. Es la primera vez que un presidente del Ejecutivo deja en suspenso su agenda pública debido a una cuestión que atañe a su esfera personal. Es esa investigación judicial abierta sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez. Es un movimiento táctico que pone a todo el país, hablamos de España, la cuarta economía de la zona euro, pues en una situación de espera hasta conocer su decisión el lunes respecto a ese si merece la pena que escribía ayer en esa carta continuar en el puesto. En la historia de la democracia, aquí en nuestro país, solo un presidente ha dimitido estando en ejercicio. Fue Suárez en el año 81, pero entonces anunció directamente su determinación de renunciar al cargo. Las reacciones no se han hecho esperar, fueron rápidas, fueron directas y muy concisas. Escuchamos en primer lugar a Diana Morant, ministra de Ciencia. Nos corresponde a los españoles leerla, es a lo que nos invita el presidente, y sostener esa carta, y creo que tampoco hay opiniones sobre la carta. Cada uno que después de leerla pues se generará su opinión, pero el presidente claramente ha abierto su corazón y se ha dirigido de manera inédita a cada uno de los españoles. Esa es la intención de la carta. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el presidente del Gobierno, que hoy tenía una sesión de control, no haya dicho nada y por la tarde se ha ido a Moncloa y ha escrito una carta de varios folios, pues calumniando y difamando a las personas que salimos en la carta? Una dejación de funciones,
Por una parte dice que no tiene agenda hasta que considere oportuno, parece ser que el próximo lunes, y intentando pues victimizarse, polarizar aún más la política española y supongo yo que movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. El anuncio de Sánchez ha generado un intenso debate en el ámbito internacional y en el ámbito nacional sobre el destino del liderazgo político en España y sus implicaciones en el panorama político europeo. Toda la prensa internacional se hace eco del anuncio. Medios británicos, franceses, alemanes y argentinos recogen la reflexión de Pedro Sánchez. Me voy a quedar con una editorial en el diario La Razón, la escribe José Antonio Vera y titula Al final de la escapada. Muy interesante. Dice, lo primero es que no hago es serlo para el país, ver qué es lo que hago. Dice, tan improcedente como insólito. Lo califica improcedente e insólito este anuncio de Pedro Sánchez por el contenido y también por las formas. Bueno, hay mucho más. El día viene cargadito, hoy con la mirada puesta en el área política. Veremos si la bolsa reacciona de alguna manera y veremos si los bonos también van a reaccionar de alguna manera a este anuncio inédito por parte del presidente del Gobierno. 7:06, Radio Intereconomía. Dicho esto, vamos con los titulares del jueves. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y arrancamos con resultados los que acaban de publicarse. Sabadell remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas referidas al primer trimestre de este año. Gana 308 millones de euros. Es un 50% más en tasa interanual que en el mismo periodo del año anterior. Además, la entidad eleva su capital al 13,3% y inicia el programa de recompra de acciones por importe de 304 millones de euros, lo que equivale a incrementar a futuro un 4% el beneficio de la acción. Dice también la nota de la entidad que la rentabilidad ROTE asciende al 12,2%, 7 décimas más que lo que cerraba el año anterior. Cuentas de Sabadell que, según la compañía, se han visto respaldadas por el dinamismo de la actividad comercial y la mejora de la calidad de los activos que han permitido elevar también el margen de intereses y reducir las provisiones. Meta se hunde las negociaciones fuera de hora un 15% tras decepcionar con sus resultados del primer trimestre. La matriz de Facebook eleva sus ingresos un 27% y el número de usuarios diarios crece un 7%, pero decepciona al incrementar las previsiones de gasto y las expectativas de ingresos para el próximo trimestre. Mark Zuckerberg es el consejero delegado de Meta. Ha sido un buen comienzo de año, tanto en términos de impulso de los productos como de resultados empresariales. Calculamos que más de 3.200 millones de personas utilizan al menos una de nuestras aplicaciones cada día y estamos viendo un crecimiento saludable en Estados Unidos. Y destacar específicamente WhatsApp, donde el número de usuarios diarios y mensajes enviados en Estados Unidos sigue ganando impulso. Creo que vamos por buen camino. También hemos hecho grandes progresos en nuestros esfuerzos de inteligencia artificial y metaverso y ahí es donde vamos a centrar la mayor parte de mis comentarios de hoy. También baja en After Hours IBM un 6%, porque los ingresos han quedado por debajo de lo previsto. Todo lo contrario que Tesla, que se disparaba anoche un 12% en bolsa tras anunciar coches más asequibles para 2025. Para hoy en Estados Unidos, turno para las cuentas de Alphabet, de Intel y de Microsoft. En Europa, para las de Airbus, las de Sanofi, las de Hermès. Ya conocemos las de Deutsche Bank, que supera previsiones con sus ingresos. También las de BASF, que ha reducido ligeramente sus ganancias. También para hoy esperamos las cuentas de BNP Paribas. En la bolsa española ha presentado resultados ya Sabadell y estamos a la espera de las cuentas de Repsol. Cuentas de la petrolera después de que hace unas semanas se adelantara a presentar a su nuevo plan estratégico. Además, vamos a conocer hoy también los resultados de Mafre y de Celnex. Ayer turno para Iberdrola, que cerraba con ligeras caídas tras disparar un 86% su beneficio hasta marzo. Ignacio Sánchez Galán es su presidente. Puedo decir que estos primeros resultados trimestrales ratifican nuestras previsiones. Así, hemos tenido, creo que lo veréis con los números, un muy buen trimestre, tanto a nivel operativo como también por las plusvalías de la desinversión de algunos de nuestros activos de México. Otra eléctrica, Endesa, celebraba ayer su junta de accionistas. Su presidente, José Bogas, volvió a criticar el impuesto a las energéticas. Quiero incidir en que mantener un gravamen extraordinario detrae opciones a nuestra capacidad para invertir y para afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética. Además,
de ser un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo. Y de otra energética hablaba el ministro de Economía, dice Carlos Cuerpo, que se puede proteger a la compañía sin necesidad de que el Estado entre en su capital. Hay distintas formas en este nuevo contexto de protección de nuestros intereses estratégicos, y con respecto a la operación específica de Naturgy, pues cuando la tengamos sobre la mesa, por supuesto que la analizaremos, pero con este vector en mente, con el vector de hacia adelante, ser capaces de proteger los intereses de esta compañía y por supuesto del sector. Y dentro de esta aluvión de resultados ya tenemos las cuentas de BNP Paribas, que registra una caída de su beneficio neto del 2,2% en el primer trimestre hasta los 3.100 millones de euros. A pesar de esa caída, el resultado está ligeramente por encima de lo que se esperaba. Por lo demás, en la agenda económica de este jueves destaca la primera estimación del PIB de Estados Unidos del primer trimestre. Vamos a conocerla a las 2:30 de la tarde hora española, y va a permitir comprobar si la economía estadounidense continúa con la fuerza con la que terminó el año pasado, un ejercicio en el que creció un 3,1%. Además, comienza hoy la reunión del Banco de Japón, que mañana podría subir los tipos de interés, como adelantaba esta semana su gobernador Kazu Ueda. Decisión de tipos de interés que va a anunciar hoy el Banco Central de Turquía. Aquí en Europa comparece Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. A la espera de estas referencias, las bolsas cotizan con signo mixto. Tenemos a los futuros en Europa con signo dispar, subiendo un 0,1% el futuro del DAX, pero en rojo baja un 0,2% el futuro del Eurostock 50, en una jornada en la que el IBEX 35 va a volver a abrir por encima de los 11.000 puntos, a pesar de perder ayer un 0,4%. Con bajadas vienen los futuros en Estados Unidos, destaca la caída de más del 1% del futuro del Nasdaq, arrastrado por esa caída de IBM y de Tesla, baja un 0,6% el futuro del SP500 y retrocede un 0,18% el futuro del Dow Jones. En Asia tenemos al Nikkei de Tokio con caídas esta mañana del 2%, subidas de casi medio punto para Hong Kong, subida del 0,14% para la bolsa de Shanghái. El Kospi surcoreano está cotizando con una caída de más de un 1%, a pesar de que hemos conocido que la economía de Corea del Sur creció un 3,4% en el primer trimestre, es su mayor crecimiento desde diciembre de 2021, superando las estimaciones del mercado. Más cosas que nos deja este día. TikTok llevará a los tribunales la ley de Estados Unidos que obliga a su venta. En un comunicado anuncia que esa ley inconstitucional significa una prohibición de TikTok y que por ello la va a impugnar en los tribunales. Además, TikTok anunciaba este miércoles que suspende el programa de recompensas de la versión Lite que ha lanzado en España y Francia después de que la Comisión Europea le amenazase con su cancelación. En Francia se han cancelado cientos de vuelos este jueves a pesar de que se ha desconvocado el paro de los controladores. Huelga desconvocada a última hora de ayer que ya no permite dar marcha atrás a la inmensa mayoría de las anulaciones que se habían decidido. Esta convocatoria afecta también a la programación de vuelos de algunas aerolíneas españolas como Iberia, Air Europa o Vueling. En Estados Unidos se empieza a decidir hoy si Donald Trump tiene inmunidad presidencial. La Corte Suprema analiza desde este jueves si se le debe exculpar de sus intentos de alterar las elecciones. La causa surge de la petición del propio Trump de que se desestimen los cargos en su contra promovidos por los demócratas para apartarlo de la contienda electoral. Y en Cataluña comienza esta medianoche la campaña electoral. Marcada por esa carta de Pedro Sánchez, que no estará en los primeros actos acompañando a Salvador Illa. Además, en clave política es noticia también la elección de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como candidata del Partido Socialista para las elecciones europeas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para esta jornada se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, extendiéndose a lo largo del día en buena parte del resto de la península. Únicamente en los extremos sur y suroeste peninsulares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Se prevén heladas débiles en Pirineos, norte de la Ibérica y Cantábrica, sin descartarlas en zonas aledañas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Negocios que funcionan y aportan valor en el tiempo. Esta es la sencilla fórmula del éxito de Equam, un fondo de inversión con enfoque empresarial. A tu disposición, un equipo gestor con años de experiencia invirtiendo y batiendo a los mercados. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en la web equamcapital.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7 y 17, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real en Asia. Tiempo real con signo mixto. Tenemos sorprendentemente las bolsas chinas recuperándose, avanzando un 0,4% Hong Kong. El índice de Shanghai también resiste con subidas tímidas del 0,15% y el resto se implanta el rojo. Claro que Nikkei de Tokio y el Kospi surcoreano, índices que han dejado buenas subidas en gran parte de la semana, ahora están perdiendo un 2% en el caso de Tokio. En el caso de Seúl la caída llega al 1,4% y números rojos también en Singapur del 0,37% y la acompañan las bolsas chinas. La bolsa de Bombay, el Sensex, cotiza con subidas del 0,22%. En Estados Unidos, Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. ¿Futuros? Tenemos caída importante para el futuro del Nasdaq del 1,3%, recorte también en el futuro del S&P, 0,72% de caída y el Dow Jones dejándose un 0,20%. Muy bien. En Europa y en España, los futuros, ¿cómo vienen? Tenemos el futuro del DAX subiendo un 0,12%, el del FT100 de Londres arriba un 0,3% y ligeras caídas para el futuro del Eurostoxx 50. Importante, España. ¿Qué se dice en el mercado de ese anuncio electoral de un posible adelanto de elecciones o una posible dimisión por parte de Pedro Sánchez ayer en esa carta difundida en redes sociales? ¿Qué se palpa? ¿Qué dicen los analistas? ¿Cómo puede afectar hoy a la renta variable? Pues es una subida de la incertidumbre política. Eso nunca es una buena noticia. Los mercados lo que quieren es estabilidad. Escuchamos a Samuel Abraldes, consejero delegado de Socaire. Evidentemente volvemos a tener incertidumbre, ¿no? Que parece que la cosa es más de teatro que otra cosa, ¿no? Ahora que llevábamos 2 o 3 jornadas buenas, parece ser que volvemos a poner piedras en nuestro camino. No debería tenerlo, ¿no? Porque los resultados son los que hay. Entonces, pero claro, si volvemos a tener inestabilidad política, pues los inversores se lo van a pensar muy mucho a la hora de invertir. Eso está claro. Estaremos hoy muy pendientes de la apertura del mercado español, tanto de la renta variable como de la renta fija, y estamos muy pendientes de resultados. Tenemos ya los de Sabadell, ¿verdad? Efectivamente, beneficio neto de 308 millones de euros en el primer trimestre, es un 50,4% más en tasa interanual, un resultado respaldado por el dinamismo de la actividad comercial y la mejora de la calidad de los activos, lo que permite elevar el margen de intereses y reducir provisiones. La filial británica TSB aporta 46 millones de euros al beneficio del grupo tras incrementar un 41% la formalización de hipotecas en Reino Unido respecto al mismo periodo del pasado año, y hoy el banco inicia el programa de recompra de acciones por importe de 340 millones de euros. Esto equivale a incrementar a futuro un 4% el beneficio por acción. Escuchemos al consejero delegado del banco, César González Bueno, hablando de estas cuentas.
El beneficio de este trimestre crece más del 50%. Comenzamos el 2024 con fuerza. El beneficio de este trimestre crece más del 50% interanual y alcanza los 308 millones de euros. El coste de riesgos ha bajado hasta los 50 puntos básicos, mejorando 5 puntos en el trimestre. El ROTE sube hasta el 12,2 y seguimos mejorando nuestra ratio de capital, que aumenta hasta un 13,30%. 2023 fue un año excelente y en 2024 estamos imprimiendo una marcha más. Importante los de Sabadell, los tenemos encima de la mesa, veremos cómo reacciona el valor y vamos a conocer a lo largo de la jornada otros muchos más resultados. Tenemos también avalancha en Europa, enseguida me lo cuentas, pero antes me interesa Asia. En Asia, ¿qué se está cotizando hoy? ¿Qué es lo realmente importante? Pues también ha habido resultados, pero vamos a comenzar diciendo que los inversores tienen sobre la mesa una toma de beneficio. Venían de 2 días consecutivos de repuntes y también influye en los movimientos en Wall Street. Sobre la mesa ese dato de PIB de Corea del Sur, que refleja que la economía de este país se ha expandido un 3,4% en el primer trimestre. Es el ritmo de crecimiento más alto desde 2021, el último trimestre de 2021. Además, el Banco de Japón ha comenzado su reunión de política monetaria en un momento en el que el yen vuelve a marcar mínimos de los últimos 34 años. Estamos hablando de que ha perforado esas 155 unidades por dólar, ese nivel del que llevamos hablando semanas y en el que los expertos situaban como el nivel psicológico clave que podría conducir a que las autoridades intervengan para evitar esa caída de la moneda. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ya dijo en la cumbre del G20 de la semana pasada que el Banco Central podría subir tipos si la debilidad del yen conduce a esos aumentos sostenidos de precios a través de mayores costes de importación. Y en China, disparidad de opiniones en torno a la economía y a los índices. Por un lado, UBS mejora su recomendación sobre las acciones del MSCI China a sobreponderar, y por otro lado, la agencia de calificación Standard & Poor's dice que China podría tener que prepararse para una nueva ola de impago de bonos. El analista de LGIM, Ben Bennett, dice que el crédito está disminuyendo, que necesitan recortar tipos y que también espera que los rendimientos en China sigan bajando, y comprar bonos del gobierno chino a 10 años al 2% podría ser una buena idea a medio plazo. Y en el plano corporativo tenemos resultados de SK Hynix. Ha registrado su primer beneficio operativo en 4 trimestres, pero aún así está cayendo un 4% en la bolsa de Corea. Estamos hablando de un beneficio de 2.100 millones de dólares. Antes eran números rojos, pero el mercado parece ser que esperaba cifras mejores. Y también tenemos las cuentas de Canon, la compañía, la fabricante de cámaras, entre otros pequeños electrodomésticos. Ha dejado unos ingresos que han mejorado un 1,6%, pero el beneficio neto ha caído prácticamente un 9%. Está liderando las caídas en Tokio, concretamente está cayendo un 7,5%. Las mejores en Tokio son Eisai y Daiichi Sankyo, cotizando subidas del 3 y del 2% respectivamente. Por último, dentro de Hong Kong, los avances mayores son para la farmacéutica CSPC, sube un 4%, también China Overseas arriba un 5%, las caídas un día más para la plataforma de compras Meituan, que cede un 2,5%, y Li Auto corrigiendo un 3,6%. Muy bien, miramos ahora a Estados Unidos. Ayer protagonistas importantes, entre ellos tuvimos a Meta, que ¿cuánto cayó? ¿Cuánto ha llegado a bajar? Pues en el caso de Meta, que presentaba resultados al cierre de la Bolsa de Nueva York, lo estamos viendo dejarse un 15%. Eran los resultados más esperados al cierre de las bolsas. Recordamos, obtuvo un beneficio neto en el primer trimestre de 12.369 millones, era un 117% más. Y los ingresos también crecían un 27% y se incrementaban los usuarios activos, en este caso un 7%. Sin embargo, ¿qué es lo que está penalizando a la gran tecnológica? Pues los títulos se desploman porque no han gustado las previsiones de gasto y las expectativas de ingresos para el próximo trimestre. Mark Zuckerberg destacaba buen comienzo del año para la firma, así como para el desarrollo de la inteligencia artificial. Nuestro objetivo con Meta AI es construir el servicio de inteligencia artificial líder en el mundo, tanto en calidad como en uso. El despliegue inicial está yendo bien, decenas de millones de personas ya lo han probado. Los comentarios son muy positivos. Creemos que Llama 3 es ahora el mejor asistente de inteligencia artificial que puedes utilizar gratis. Y ahora que tenemos el producto de calidad superior, estamos facilitando a mucha gente su uso dentro de WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook. También al cierre conocíamos cuentas de IBM, lo estamos viendo caer un 8,4% en el mercado After Hours, ganaba un 73% más en el primer trimestre del año por la demanda en su nube híbrida y también por la inteligencia artificial. Facturaba además un 1% más que en el mismo periodo del año anterior,
repartido especialmente por el segmento software y por la consultoría. Y en cuanto a Ford, en este caso sí estamos viendo avances del 2,4%, el beneficio neto caía un 24% en el primer trimestre, pero sí que hubo aumento para los ingresos, en este caso del 3%. Meta, IBM y Ford presentaron resultados justo al cierre de la bolsa al cierre de la sesión, pero durante la sesión pues el mercado estuvo pendiente de otras cuentas. Vimos que al cierre el Dow Jones bajó un 0,11%, el S&P 500 prácticamente plano y el Nasdaq subió de forma muy moderada, un 0,10%. Y entre esas empresas que publicaron resultados, pues alguna tecnológica, ¿no? Tuvimos a Tesla, se disparaba un 12%, recordamos, publicaba al cierre del día anterior. Ese impulso dentro del Nasdaq era por el anuncio del lanzamiento de vehículos más económicos. También presentaba cuentas Boeing, acababa la negociación como la peor del Dow Jones, caída del 2,9% con unos resultados flojos. Reducía pérdidas un 16%, pero le pasa factura esa crisis de seguridad con el avión 737 MAX. También las jugueteras ayer presentaban en Wall Street. Hasbro, el fabricante de Monopoly, terminaba con una subida del 11%, con unos ingresos y ganancias por encima de lo esperado. Y Mattel, la fabricante de Barbie, se revalorizaba un 2,2%. Y tuvimos también cuentas de Visa, subida del 2,8% tras anunciar ganancias de $2,50 por acción, también ingresos de 8.780 millones de dólares. Bueno, menudo empacho de resultados. Aquí en España y en Europa hemos tenido ese aperitivo de Sabadell que han sido súper madrugadores, muy puntuales, al filo de las 7 de la mañana, pero en Europa también, alguno madrugado, ¿no? Y ha levantado la pestaña bastante pronto. Efectivamente, entre otros, Nestlé, caída de sus ventas del 5,9% hasta 22.100 millones de francos suizos en el primer trimestre de este año. Dassault Systems, que confirma sus objetivos para 2024 tras aumentar los resultados en ese periodo de enero a marzo. Para este año, Dassault sigue esperando una facturación de entre 6.350 y 6.430 millones de euros, con un aumento de entre el 8 al 10%. Deutsche Bahn, otro madrugador, aumento del 10% en su beneficio neto en el primer trimestre, por encima de previsiones, gracias a una recuperación en el comercio y en negocio de renta fija que ha ayudado a aumentar los ingresos. El beneficio neto asciende a 1.275 millones de euros y BNP Paribas gana en el trimestre 3.100 millones, es una caída del 2,2%. También los ingresos bancarios netos caen un 0,4%. Porque la base de comparación es desfavorable en las actividades de mercado. Son los que de momento han presentado resultados. También estamos esperando cuentas de Repsol, Acerinox, Celnex y A3 Media. Muy bien. En el día de ayer, en la jornada, ¿cómo transcurrió? Lo más importante, a modo de titulares. Pues caída del 0,43% para el IBEX 35, que hoy parte desde 11.027 puntos. Iberdrola cotizó sus cuentas con un mínimo recorte al cierre del 0,09%. Los mejores valores fueron Fluidra, que subió un 2,3%, Acerinox y Meliá arriba un 1,5%, y también vimos a Inditex aportando bastantes puntos restando bastantes puntos al selectivo, perdió un 1,82%, pero cayeron más. Grifols se dejó un 3,26%, Celnex bajó un 2,5% y Acciona Energía un 2,3%. En las otras bolsas europeas, Frankfurt recortaba un 0,27%, lo mismo que Milán. París se dejaba un 0,17% y Londres consolidaba niveles. Ayer presentaban resultados muchas compañías europeas y vimos a Kering, tras lanzar un profit warning, desinflarse casi un 7%. También caídas para Roche del 3,3%, para Volvo del 10%, y en el apartado de subidas vimos a los títulos de Heineken, que celebraron sus cuentas subiendo un 2%. Y hoy vamos a seguir. Hoy tenemos Microsoft, más ritmo y más baile. Microsoft, Alphabet e Inter. Ahí está. Y también dato de PIB del primer trimestre preliminar. Se espera subida del 2,4%. Pues lo que les digo, para tomar aliento, coger carrerilla y a por todas. 7:29, esto es Radio Intereconomía. Da 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 di da 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 di da da Hay un nuevo estado de ánimo.
Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El gobierno alemán eleva una décima su pronóstico de crecimiento de la economía hasta el 0,3% este año. La cifra está por encima de las previsiones de los principales institutos económicos que colocan a Alemania como el país del G7 con el menor crecimiento. El último pleno del Parlamento Europeo da luz verde a la reforma que suaviza las exigencias medioambientales de la PAC y reduce la carga administrativa de los agricultores y ganaderos. La Eurocámara también aprueba la directiva que pretende aliviar la proliferación de falsos autónomos en plataformas digitales como Uber y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas. La firma de hipotecas sobre vivienda creció en febrero un 3,8% por primera vez en un año. Tipo de interés medio al que se concedieron se modera al 3,3% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Cataluña restringe los alquileres de temporada para que no esquiven los límites de precios en zonas tensionadas. El decreto incluye sanciones de hasta 900.000 euros para los infractores. Venecia empieza a cobrar desde hoy 5 euros a los turistas que quieran acceder a su casco antiguo. El ayuntamiento activa el impuesto que será complementario a la tasa turística para combatir el turismo de masas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, garantiza que los españoles no pagarán por el uso de autovías esta legislatura. Lo decía en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular, Héctor Palencia. El presidente del Gobierno dijo en el debate electoral ante todos los españoles que no pretendía cobrar por el uso de autovías. Y mintió. Ahora usted vuelve a la carga y vuelve a plantear implantar peajes. Por eso le pido una respuesta clara, señor ministro. ¿Tendremos que pagar los españoles peajes en las autovías en esta legislatura? ¿Sí o no? La respuesta es sencilla, dígalo aquí. ¿Sí o no? Como la pregunta es sencilla, la respuesta también lo va a ser. No. Y ahora permítame que le haga a usted una pregunta. ¿Por qué se empeñan los diputados del Partido Popular de Castilla y León en traer a esta Cámara boomerangs en lugar de formular preguntas? Muchas gracias. Renfe vende 43.000 billetes para los trenes a Galicia y Asturias. Además, su presidente Raúl Blanco señala que la compañía se mantiene neutral en la OPA y la oferta pública de adquisición de acciones a Talgo. Renfe respecto a la OPA no tiene nada que decir, es neutral. El Gobierno ha marcado su posición respecto a la operación y, por tanto, aquí nosotros no intervenimos. Renfe lo que desea es la solidez industrial de Talgo y que sea cual sea la solución que finalmente se llegue, garantice la capacidad industrial y tecnológica de Talgo. Y 4 alcaldes de las capitales de Castilla-La Mancha se reunían este miércoles en Madrid en un foro organizado por el Club Conecta y Fundación La Caixa para defender y reivindicar la autonomía y la falta de financiación de los ayuntamientos castellano-manchegos. Lola Márquez, buenos días. Buenos días. El encuentro de las ciudades castellano-manchegas ha reunido a los alcaldes de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Los líderes bendicen un abandono paulatino de las administraciones locales desde el momento en que se formó nuestro Estado autonómico.
económico y subrayan la falta de financiación y autonomía para solventar los problemas de los vecinos de sus ciudades. Yo digo que los ayuntamientos somos la mejor financiera que hay en este momento, porque financiamos a precio y a coste cero. El ayuntamiento es la administración más cercana y por eso los políticos municipales, desafortunadamente, estamos todos casi medidos con el mismo rasero. Somos absolutamente rehenes al final de las políticas regionales urbanísticas de ordenación del territorio. Ya va siendo hora de afrontar esa segunda descentralización para pasar, como tú avanzabas antes, del Estado de las autonomías al Estado de la ciudadanía. Apuestan por una mayor autonomía y financiación para los ayuntamientos y comparten una visión común con el agua, de la que todos dicen que es necesaria para todos los territorios, pero primero para Guadalajara y Castilla-La Mancha, recordando que solo se puede trasvasar el agua excedentaria según los usos de la región y una vez cubiertos entonces distribuir bajo el paraguas de un plan hidrológico nacional. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. Indra lanza la venta de una mayoría de Minsait con un valor mínimo de 1.500 millones. La empresa pública española habría contactado ya con Bank of America, Citi, Morgan Stanley y JP Morgan. El Consejo de Administración de la empresa pública tecnológica Indra ha aprobado la contratación de varios bancos de inversión para impulsar así de forma oficial la venta de su filial Minsait por un valor mínimo de 1.500 millones de euros. El valor estimado de Minsait, creada en 2016 y con 42.000 empleados, es de unos 1.800 millones de euros. Opera en más de 140 países y está especializada en desarrollar servicios para optimizar los procesos empresariales y mejorar el servicio a los clientes. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Hoy con Hernán Cortés, que es gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hoy muy pendientes de los mercados financieros, a ver si la bolsa y los bonos reaccionan de alguna manera a ese anuncio ayer del presidente del gobierno, diciendo pues que paraliza su agenda política, hace ahí un pequeño paréntesis y que se estaría pensando el anunciar la dimisión. ¿La renta fija, los bonos han reaccionado de alguna manera? ¿Se ha notado algún movimiento? Pues la verdad es que no he visto especial movimiento. Bien es cierto que el anuncio fue, no recuerdo mal, alrededor de las 8 de la tarde y los mercados de bonos están cerrados desde las 5:30, 6. Entonces, bueno, ahora pronto lo veremos, a las 8 de la mañana suelen empezar a moverse los mercados de bonos en Europa y empezaremos a verlo. Hombre, yo creo que bien no lo va a descontar. Eso, porque al final no deja de ser incertidumbre y la incertidumbre cotiza siempre mal en los mercados financieros. Y además se junta el hecho de que España, frente a Alemania, en lo que va de año ha estrechado el diferencial
alrededor de 15 puntos básicos, ¿no? Desde 95 a 80 puntos básicos, que está ahora por encima del bono alemán, el bono español. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que lo ha hecho bien en estos meses del año, pues es muy probable que ese diferencial con Alemania se amplíe, ¿no? Hoy. Yo diría que no más de 10 puntos básicos, seguro. O sea que la reacción va a ser tibia, ¿no? Si son 10 puntos básicos. Yo creo que no no grave, ¿no? Yo estimo que podrá perder esos 10 de esos 15 que ha estrechado, pues podrá perder 10 puntos básicos. Tampoco creo que pierda más, por lo menos en un solo día. Ya. Los mercados están principalmente a temas macro, a tipos de interés, a inflación y a crecimiento. Y hemos visto que en estas últimas semanas las expectativas han cambiado muchísimo. En Europa parece que sí es más certero que va a haber bajada de tipos de interés en junio, pero en Estados Unidos yo ya estoy incluso escuchando voces que dicen que no, que incluso podría no haber bajadas de tipos de interés. ¿Eso cómo lo está reflejando ahora mismo la curva? ¿Cómo se están moviendo en estos últimos días los bonos? Pues la verdad es que los cortos, la curva de corto plazo americana, lo que está descontando para este año es una bajada segura y una segunda bajada dudosa, o sea, como casi 50%. Lo que sí descuenta es que para enero sí podría producirse esa segunda bajada. Y bueno, nosotros estamos bastante a favor de esa visión y de las 3 bajadas que descuenta el mercado en Europa, ¿no? Yo creo que las realidades son muy distintas en Europa y Estados Unidos y no podemos pensar en movimientos muy paralelos, ¿no? O sea, la estimación de crecimiento de Estados Unidos está subiendo a niveles cercanos al 2,5%, con el paro en mínimos, cerca de mínimos históricos, y en Europa, en cambio, el paro sí está en mínimos históricos, pero el crecimiento pues está entre 0,5 y 0,8, dependiendo las estimaciones. Entonces, claro, con un crecimiento muchísimo más bajo, pues lo normal es que tengamos una inflación más baja, y ese es el caso. En Europa estamos con una inflación al 2,4 y en Estados Unidos al 3,5. Dadas estas diferencias entre una economía y la otra, pues parece muy razonable pensar que Europa pueden bajar 3 veces, incluso podría haber una cuarta, y en cambio en Estados Unidos no es descartable el que no haya ninguna bajada, porque la FED tiene 2 mandatos: mantener la inflación a niveles del 2% y conseguir un crecimiento económico estable. Pero en estos momentos, si el crecimiento es sólido, porque 2,5% es un crecimiento bien por encima del potencial, pues ¿para qué va a bajar los tipos? Si todavía tiene que bajar la inflación. Bueno, o sea que no, yo creo que está descontando muy bien la curva, yo creo, las realidades de cada región. ¿Y existe el riesgo de que el tema geopolítico cambie el calendario? Porque se tensionen más las materias primas, influya en la inflación y eso sea un obstáculo para bajar tipos de interés? Bueno, tendría que ser un shock muy importante, porque si este año pues el petróleo más o menos está subiendo un 12-13%, también es cierto que el gas está bajando algo en lo que va de año, pero la inflación no lo está notando demasiado. En Estados Unidos realmente lo que está tirando la inflación por encima de la europea es todo lo que es el real estate, los alquileres y todos los gastos relacionados con el mundo inmobiliario. Entonces, realmente, si el shock es muy importante, sí puede distorsionar mucho el ritmo de bajada de la inflación, pero si son pequeños shocks, como estamos viendo, tensiones del 10, 12, 15% en el precio del petróleo, no deberían de desviar mucho la tendencia a la baja, ¿no?, de la inflación. Y para terminar muy rapidito, Hernán, ¿qué datos vas a tener ahí en mente en los próximos días? ¿Qué va a ser realmente importante?
Bueno, yo creo que lo que vamos a tener que seguir viendo con mucho cuidado es crecimiento e inflación. Hoy salen cifras del PIB americano, se estima un 2,5 anual, que es básicamente un 0,60 trimestral, y bueno, en la medida que ese crecimiento se consolida por encima del 2, pues como te decía antes, las bajadas de tipos por parte de la FED se alejan en el tiempo, salvo que hubiera una evolución tremendamente favorable en la inflación. Es muy probable que pudiese cerrarse el año, pues, o bastante probable, sin bajadas. Y en Europa, pues un poco lo mismo. El crecimiento de inflación va a ser lo que mueva el mercado. Al final, las bolsas están reaccionando bastante bien a la subida de las rentabilidades, porque las expectativas de crecimiento de beneficios son bastante buenas. Hombre, bastante mejores en Estados Unidos, lógicamente, que en Europa, por un crecimiento mucho mayor del PIB, pero bueno, aún así se esperan crecimientos del 3-4% en Europa, que tampoco están mal, ¿no? Para un crecimiento del PIB del 0,5-0,8. Muy bien. Pues son las referencias, es el mercado, y bueno, estaremos muy pendientes de la renta variable y también de los bonos, a ver si reaccionan de alguna manera o de forma tibia a ese anuncio por parte del presidente del Gobierno. Hernán Cortés, desde Olea Gestión, un auténtico placer. Gracias, cuídate y ya por el jueves. Un abrazo. Gracias. Adiós, chao, chao. Un abrazo. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Nunca hubo ni habrá clientes para todos, pero si usted tiene a los mejores vendedores, lo más probable es que los que tengan problemas sean sus competidores. Descubra lo que el método de angelescribano.com puede hacer por usted y por sus equipos de ventas y proteja el crecimiento de su proyecto empresarial. ¿Estás completamente seguro de que el gestor que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. Si tu cartera es superior a los 200.000 euros, no te conformes con los productos del banco. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. En Velaria Inversores trabajamos por tus intereses, no por los del banco. Para aumentar la rentabilidad y la seguridad de tu cartera de inversión, pide cita en velariainversores.com. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los periódicos y empezamos con la prensa. Color salmón, 5 días. Sánchez cancela su agenda pública y abre la puerta a presentar dimisión. Sánchez es el protagonista en todos los diarios de tirada nacional, diarios especializados en economía y también en toda la prensa internacional. En Expansión titula: Sánchez cancela su agenda y el lunes dirá si sigue como presidente. Y El Economista: Sánchez, 2 puntos, necesito parar y reflexionar si debo continuar o renunciar.
Cuenta también en 5 días. Puig blinda las acciones de la clase A para prevenir ventas. La comisión de los colocadores, la más baja desde Celnex en 2015. Las multinacionales bajan al 14,4% lo que pagan por el impuesto de sociedades. Más Orange refinancia 6.600 millones. La empresa tiene préstamos por 2.600 millones. E Iberdrola duplica su beneficio hasta marzo y llega a 2.760 millones de euros. El diario El Economista. La inspección de la cadena alimentaria cae a la mitad. Los controles de agricultura para prevenir abusos comerciales bajan a 560 pese a las protestas del campo. Los 10.500 del IBEX separa una corrección del mercado y una simple consolidación. Entrevista a Nicolás Barquero, CEO de Santander Asset Management. Crecemos a doble dígito en gestión discrecional tras ser líderes en el año 2023. Y también cuenta que la gran banca baja su coste de capital hasta 2 puntos. La rentabilidad subió con el auge de los tipos y se acerca a cubrir este ratio. En el diario Expansión, Iberdrola dispara un 85% su beneficio. Consigue plusvalías de 1.165 millones por la venta de activos eléctricos en México. Teresa Rivera se va a Bruselas y deja en el aire importantes temas energéticos. El Fondo Monetario Internacional propone que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga autonomía para hacer fichajes. La COE pide que la regulación de la inteligencia artificial no frene su desarrollo y también cuenta que Vidacaixa supera los 75.000 millones en seguros de ahorro. Muy interesante. La mitad de las multinacionales españolas tributa por debajo del tipo mínimo global. Me voy a quedar ahora con la contraportada del diario Expansión. EasyJet utiliza la inteligencia artificial para llenar aún más sus aviones. Dice, la aerolínea británica estrena un nuevo centro de control de operaciones. La tecnología ayuda a gestionar la operativa cada vez más compleja de horarios, plantillas, rutas y mantenimiento. EasyJet controla desde el aeropuerto de Luton sus 340 aviones y hasta 2.000 operaciones al día. La tecnología ayuda a afrontar mejor los retos, como por ejemplo la huelga hoy de los controladores franceses. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Paloma, Manuel. En El País leemos que Sánchez medita su dimisión. El presidente, protagonista absoluto en las portadas de los diarios, dicen se plantea renunciar tras la apertura de diligencias a su mujer por la denuncia de un sindicato ultra. Acusa a la derecha y ultraderecha de una estrategia de acoso y el lunes, dicen, comunicará su decisión. El diario El Mundo. Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse. Dice que somete la presidencia del gobierno 5 días de reflexión personal y el lunes desvelará si dimite. La fotografía de portada es para el propio Sánchez, abandonando el hemiciclo durante la sesión de control al gobierno en el día de ayer. Otra noticia en portada, la filtración de datos del novio de Ayuso parte en 2 la cúpula fiscal. En La Razón leemos, Sánchez amenaza con dimitir, anuncia una carta a la ciudadanía que cancela su agenda y que el lunes dirá si sigue o abandona. En ese sentido, aseguran que los populares dicen que su problema no es solo político, sino sobre todo judicial, y destacan algunas palabras de Sánchez. Dicen que la rueda de prensa del lunes es, las palabras del Partido Popular, no es más que un acto de campaña electoral y que denuncian que apueste por la victimización y por no rendir cuentas. Y fotografía de portada para Pedro Sánchez, con el rostro crispado ayer durante la sesión de control en el gobierno que refleja el diario ABC. Sánchez amaga con dimitir y pone a España en vilo. Aprovecha la investigación judicial por tráfico de influencias a su mujer para buscar, dice, una ola de adhesiones y emplaza el lunes la decisión sobre su futuro. Mirando a la prensa internacional en Reino Unido, The Guardian también mira a nuestro país. Vemos imagen de Pedro Sánchez del que dicen considera dimitir y culpa al acoso político mientras su esposa se enfrenta a una investigación. También cuenta este diario que Reino Unido tiene la peor tasa de consumo infantil de alcohol del mundo. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud muestra que más de la mitad de los niños en Gran Bretaña habría bebido alcohol antes de los 13 años. En Francia la prensa espera atenta al discurso que pronunciará Emmanuel Macron sobre Europa hoy en la Universidad de la Sorbona. Le Monde explica que 7 años después de defender una Europa soberana en la sede universitaria, el jefe de Estado debe formular nuevas propuestas para un continente, dice, poderoso gracias a la influencia francesa. Algo más crítico el diario Libération, que cree que cometerá el error de no cambiar nada respecto al año 2017. En el Handelsblatt siguen de cerca la temporada de resultados. Destacan que Deutsche Bank ha obtenido el mejor resultado desde el año 2013. El mayor banco privado de Alemania ganó 1.275 millones, superando las expectativas. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal se fijan los resultados de Meta. Dice que los costes aumentan rápidamente mientras Zuckerberg promete seguir gastando en la carrera de la inteligencia artificial. Habla de ventas récord en los 3 primeros meses, pero a los inversores no le convencen las previsiones de aumento de los costes relacionados con la inteligencia artificial. Y en el Washington Post leemos que Meadows, Giuliani y otros aliados de Trump
están acusados en la investigación electoral del año 2020 en Arizona. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 7:54, 6 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Volvemos a mirar los mercados financieros y en concreto a Londres. El FT100 ha superado por segunda vez en su historia esta misma semana su barrera psicológica de los 8.000 puntos. Los expertos creen que es un punto de inflexión y que la bolsa presenta unas perspectivas, Manuel, inmejorables. Le ha costado, pero finalmente lo ha logrado. El FTSE londinense vuelve a cerrar por encima de la cota de los 8.000 puntos, unos niveles que no perforaba desde febrero de 2023 y que contagia de optimismo a los inversores el hecho de haber quedado más rezagados respecto a otros índices, y los menores tensiones en Oriente Medio, además de esa depreciación de la libra esterlina, han devuelto el interés de los gestores. Felipe Lería, de VP, y Belén Ríos, de J. Safran Sarasin Asset Management. Reino Unido, por primera vez en unos cuantos años, nos gusta bastante. Hemos cambiado el sesgo algunas semanas. Creemos que incluso puede ser el Banco Central que empiece antes a bajar tipos. La inflación está bajando. Claramente es cierto que quizás es una de las economías más afectadas y nos empieza a gustar su equity también. UK. Vemos que está bastante bien por valoraciones. Que la libra está bastante barata y que sería una oportunidad para incluir en cartera. Opinión que comparte Alejandro Muñoz, de Equam Capital, quien detecta oportunidades en Londres a pesar de que entró en recesión técnica en 2023 y la inflación es más alta que en las principales economías europeas. El Reino Unido lleva 2 años con salidas netas de flujos de fondos y las valoraciones que estamos encontrando son realmente atractivas, ¿no? Realmente en todo el espacio europeo de small mid caps estamos encontrando oportunidades muy buenas, pero en el Reino Unido las oportunidades son extraordinarias. Y yo creo que sí que a pesar de que está haciendo máximos, pues es un mercado que hay que mirar. Desde Northwest Capital, algo más prudente, Alberto Loza. Aunque la evolución económica es diferente, hay cosas que no cambian y el FTSE 100 sigue atesorando a algunos de los líderes del mercado y le otorga cierto peso en cartera. Que dentro de la selección de activos pueda incluir en sus carteras posiciones de compañías inglesas, ¿no?, del Reino Unido, que son interesantes porque incluso hay sectores donde son los principales actores, ¿no?, dentro de Europa, en materias primas y en algunas otras cosas. Desde luego, si excluyéramos la Bolsa de Londres entre las opciones, de que nos quedaríamos un poco cojos en opciones, ¿no? Pero bueno, con su peso. Si el pasado año la petrolera Shell y British American Tobacco fueron los protagonistas, en esta ocasión las empresas de la energía siguen siendo las que tiran del carro, aunque hay otras 5 firmas que suben más de un 20% en la bolsa londinense. Rolls-Royce, la líder en ganancias, con un alza de casi el 36%, seguida de Antofagasta, que rebota un 31%, o Beazley, con un 28%. Entidades financieras como Barclays, NatWest, aseguradoras como Aviva o Prudential y compañías como Associated British Food, con una gran acogida de resultados que rebotaban un 8%, con Primark como buque insignia. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara, ¿qué tal? Bueno, tenemos que hablar ya de una hora punta prácticamente muy potente en toda la ciudad, en M30, en todo su recorrido, destacando el este en 2 trayectos muy complicados. Es el caso de Méndez Álvaro, Puente de Ventas y Costa Rica, nudo de Manoteras. Una hora punta que ya también se encuentra a pleno rendimiento en todas las entradas a la ciudad. Destacamos también la salida hacia la A2 por Avenida de América y poquito a poco también en aumento, varios
varios puntos de la zona centro, como es el caso de Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costacia, Raimundo Fernández Villaverde, la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, allí también al paso por las plazas de Lima y Cuzco, y también a tener en cuenta a esta hora de la mañana, tráfico muy denso en los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Madrid es formidable y con Endesa tu ahorro también. Solo por vivir en Madrid ahorra 980 euros en 2 años con formidable energía, con luz, gas y mantenimiento de gas. Contrata ya en el 800-760909, en los puntos de venta Endesa o en cambiateaendesa.com y empieza a ahorrar. Son las